tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa especial hoy jueves. El tema lo amerita la situación que se está viviendo en la zona centro-sur del estado y vamos en uso de la palabra para una explicación, un contexto de lo que se está viviendo con el gobernador del estado, licenciado Javier Corral Jurado. Adelante, señor, muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos. Quiero decirles que tradicionalmente los jueves a esta hora dedicamos el espacio informativo de Chihuahua Seguro, el espacio que el Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz dedica a informar sobre los resultados, los operativos y los avances en materia de seguridad pública. Hoy, dado los acontecimientos que se suscitan en torno del conflicto por el agua en el estado de Chihuahua y particularmente los hechos que se registraron antier en la presa La Boquilla y particularmente derivado de 2 o 3 conferencias que el gobierno federal ha ofrecido sobre este tema, nosotros hemos considerado muy importante también dedicar un espacio amplio a informar sobre este tema. Lo vamos a hacer por el tiempo que sea necesario, nos vamos a estar reuniendo para ir dando a conocer puntualmente acciones, posiciones, reuniones, gestiones que estamos realizando en torno de este tema. Y vamos a abordar distintos asuntos con relación al problema del agua y al conflicto particularmente que se suscitó antier. Les vamos a compartir información sobre los datos que nosotros tenemos en torno del almacenamiento de las presas, nuestro punto de vista sobre las versiones oficiales que se han dado por parte de Conagua y hoy del presidente de la República en torno de este tema. Y para ello me acompañan el secretario de Desarrollo Rural, el ingeniero René Almeida. Buenos días. Me acompaña también Óscar Ibáñez, que es nuestro director ejecutivo de la Junta Central de Aguas y Saneamiento, el señor licenciado Luis Fernando Mesta, que es el secretario general de Gobierno del Estado de Chihuahua. Pueden enfocar al señor licenciado Mesta para que se compruebe que efectivamente está aquí. Bien, vamos a tomar asiento, vamos a conversar sobre varios asuntos. Quiero empezar por el tema de los lamentables hechos en los que perdieron la vida una pareja de personas que habían participado en la protesta en la presa La Boquilla antier por la mañana y que por la noche fueron agredidos por elementos de la Guardia Nacional. Quiero, en primer lugar, ratificar, como lo dije ayer, que la Fiscalía General del Estado está realizando una investigación detallada, puntual, profunda, objetiva, para deslindar todas las responsabilidades y aclarar perfectamente los hechos. He escuchado esta mañana al presidente de la República en la versión que ha proporcionado a la nación sobre estos hechos. No me atrevería a acusarlo directamente de que miente. Lo que puedo afirmar es que están malinformando al presidente de la República y le están contando mentiras sobre lo que realmente ha sucedido en el estado de Chihuahua. Las personas que lo están informando se comportan de esta manera de forma desleal a quien debe tener exactamente la información de los hechos. Deploro la versión sesgada que el presidente de la República ha brindado esta mañana en su conferencia mañanera al país sobre estos lamentables acontecimientos. Estas 2 vidas que se perdieron en medio de un conflicto que en las últimas
4 semanas no ha encontrado en ninguna instancia del Gobierno de la República eco a nuestras propuestas, peticiones, solicitudes, exigencias. Debo asegurar a los chihuahuenses que nosotros no vamos a encubrir a nadie. Nosotros vamos a hacer una investigación profunda y vamos a dar a conocer los hechos tal y como sucedieron. No importa y no importará quién esté involucrado, y por supuesto debo decir que he estado al pendiente durante todo el día de ayer, hasta muy tarde estuve en este palacio dándole seguimiento puntual a las investigaciones. Tenemos los vehículos asegurados, tenemos 13 armas aseguradas que pertenecen a agentes de la Guardia Nacional, tenemos la lista de las personas que participaron en esta agresión, tenemos distintos testimonios, hemos recogido declaraciones de varias personas. Toda la noche y esta mañana todavía se ha estado analizando un conjunto de videos que hemos podido conseguir de distintas instalaciones para hacer una reconstrucción de los hechos de manera puntual y detallada. La sociedad chihuahuense debe estar absolutamente segura que integraremos una investigación objetiva y vamos a dar a conocer sus resultados y, por supuesto, buscaremos que los responsables de estos hechos paguen las consecuencias de sus actos, que se haga justicia, que no quede impune. La muerte del agricultor Jaime Torres y su esposa, y vamos a delimitar perfectamente cómo sucedieron los hechos. La información que ha dado el presidente de la República esta mañana, por lo menos, está sesgada y tiene muchos datos que son, hasta ahora, insostenibles. En cuanto al tema del manejo político, que sobre el conflicto del agua el presidente ha denunciado una y otra vez, nosotros también lo hemos dicho. Concurren diversos intereses en un conflicto que tiene distintos componentes. Lo que debo lamentar es que quien más ha contribuido hoy a hacer de este conflicto un manejo político electoral, pues es el propio presidente de la República, que ha ido incluso a hacer señalamientos muy delicados sobre la participación de algunos exgobernadores. No estoy de acuerdo con lo que los exgobernadores han hecho, pero de ahí acusarlos de haber incitado la toma de la presa no es correcto ni es justo. Estoy obligado a hablar con la verdad, a decir en lo que estoy de acuerdo y en lo que coincido. Me consta que el propio licenciado Fernando Baeza Meléndez, ya salida de control la manifestación a la que se convocó, para mi gusto, de manera equivocada, sobre todo tan cercana a la presa, me consta que el licenciado Baeza llamó al orden, a no caer en provocaciones de quienes efectivamente se infiltran en este tipo de movimientos para descarrilarlos. Son posiciones radicales que, más que la defensa del agua, están buscando agua para su molino y llevar a sus propósitos ulteriores, ocultos, un problema que pueda desestabilizar a la región. Hay un video incluso en donde el señor licenciado Baeza llama a no caer en la provocación, porque en efecto hubo quienes nutrieron de palos, gases lacrimógenos, bombas molotov a varios de los participantes. Dicho esto, debo empezar por llamar a todos los productores y agricultores de Chihuahua a asumir una conciencia, primero, de unidad. Tenemos que hacer un frente común
porque ya hay muchas mentiras por todos lados. Ha habido mucha magnificación y ahora hay un deplorable manejo político desde la Presidencia de la República que solo ve intencionalidades políticas del PRI y del PAN, pero ni siquiera de su propio partido. Incluso ni siquiera han respondido a las denuncias concretas, directas, que yo he planteado a la propia secretaria de Gobernación, que en este caso brilla por su ausencia en todo el problema. No existe la Secretaría de Gobernación. Para lo único que existe es para que su delegado federal en este estado se meta a alimentar, alentar protestas y manifestaciones y movilizaciones contra nosotros a partir de sus propios intereses políticos partidistas que tiene. Entonces, por lo menos en la versión del presidente, las dos cosas están sesgadas. Nosotros hemos decidido plantear toda nuestra posición, nuestra postura, decir exactamente lo que hemos hecho, cuál es el espíritu que nos ha animado para tratar de solucionar este conflicto, y queremos transparentar nuestra posición y, por supuesto, decir lo que consideramos que es justo, que es correcto, que es conveniente, a los intereses de Chihuahua y, por supuesto, también a los intereses de México. Nunca hemos dejado de reconocer que debemos de colaborar con nuestro país en el pago del Tratado Internacional de Aguas de 1944. Los propios productores lo han dicho. Aquí tengo incluso un documento que entregamos el 27 de agosto a nombre de ellos a los funcionarios federales en una reunión que se realizó con CONAGUA, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Secretaría de Seguridad Pública, en donde los propios productores lo que proponen es una extracción de 100 millones de metros cúbicos. Y este documento, que es fruto de un momento de responsabilidad, de racionalidad de los propios presidentes de los módulos de riego, se pudo haber constituido en un extraordinario punto de negociación, un nuevo punto de partida para una negociación que ponga fin al conflicto. Desde el 27 de agosto hasta el día de hoy, 10 de septiembre, no tenemos una respuesta, a pesar de la insistencia por varias vías del secretario general de Gobierno, el licenciado Mesta, a pesar de varias insistencias mías al propio presidente de la República por WhatsApp, a través de su secretario privado. No hemos tenido respuesta de nadie. Las largas es lo que ha caracterizado el manejo del gobierno federal en este conflicto. Por eso ha aumentado la tensión política y social, y por eso la politización también ha sido creciente, y por eso el radicalismo se ha apoderado de parte del movimiento y ha confundido a los productores que auténticamente están preocupados por su futuro en términos del siguiente ciclo agrícola, de lo que son un manejo muy irresponsable de los que no quieren ningún tipo de solución, que solo quieren estar atizando el fuego para pegarle tanto a López Obrador como para pegar al gobierno del Estado. Porque eso es lo que está pasando también en cierto sector de este movimiento. Entonces, lo que nosotros hemos dicho una y otra vez es que Chihuahua va a colaborar y está colaborando. A ver, a la fecha hemos casi pagado, René, 300 millones de metros cúbicos que Chihuahua ha entregado al pago del tratado. No todo nos lo acreditan al pago con los Estados Unidos. Los productores, insisto, también han planteado una colaboración, porque nadie quiere arriesgar a nuestro país a una tensión innecesaria con los Estados Unidos. Pero no solo eso, en algo que hemos coincidido con el gobierno federal, es que el tratado le es benéfico a nuestro país en la relación entre naciones. No hay duda que es mucho más el volumen de agua que ellos nos entregan
que el agua que nosotros les otorgamos de un mismo río que compartimos. El problema es que uno de los ríos tributarios más importantes es la cuenca del río Conchos, que tradicional e históricamente por su caudal, por su ubicación geográfica, es el río que más pone. Históricamente Chihuahua ha aportado más del 50% en los últimos 10 años, entre el 38 y el 40%, y lo que hay que decir es que la inmensa mayoría de los casos Chihuahua ha aportado esa agua con escurrimientos naturales derivadas de la lluvia y también con escurrimientos del retorno del sistema de riego, que permite volver a cargar el río para finalmente depositar esa agua en las presas internacionales. Cuando a Chihuahua no le llueve, Chihuahua no puede más allá de eso. El propio presidente de la República ha dicho que nadie está obligado a lo imposible. Y nosotros tampoco estamos obligados a lo imposible frente a una proyección que la propia Conagua ha hecho de la sequía en el Estado, a través de su monitor de medición de agua del Sistema Nacional de Medición, que coloca a Chihuahua a nivel nacional como el primer lugar en sequía extrema. Esto quiere decir que las posibilidades de lluvia son pocas y lo poco que nos pueda llover no alcanzará a recargar las presas del Estado para enfrentar la producción del siguiente ciclo agrícola. ¿Y por qué tenemos derecho a defender el siguiente ciclo agrícola? Porque en función de este pago que hacemos, Chihuahua ya perdió en el pasado uno de sus 2 ciclos agrícolas, el de otoño-invierno. Esto es lo que está en el fondo de la cuestión. ¿Cómo pagar y cómo aportar sin arriesgar al país y sobre todo sin arriesgar al tratado para que una revisión pues no termine afectando a México, porque también afectaría a Chihuahua? Los norteamericanos siempre han querido revisar este tratado, porque es de los pocos tratados, yo no sé si sea el único, que México ha suscrito con Estados Unidos en el que salimos ganando. Es lógico que así haya sucedido, es un tratado que se negoció en medio de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos quería a México como su vecino aliado y por eso la correlación en el volumen de agua. Pero con el transcurso del tiempo, lo que han buscado es colocarnos una doble falta en el incumplimiento del tratado para buscar su revisión. Ese es un elemento y un valor que el gobernador de Chihuahua también ha estado cuidando en este conflicto y en este problema, porque estoy obligado a ver por el futuro de Chihuahua y de las próximas generaciones, y no solo por la conflictiva inmediata o coyuntural. Por eso le ofrecimos al presidente López Obrador nuestra colaboración para buscar la mejor manera, el mejor método de cuánto y cómo extraer, en qué tiempos y por qué vías extraer. Lo peor que puede estar pasando en este momento en el estado de Chihuahua es que estén extrayendo agua de la boquilla para el pago del tratado y que la estén lanzando por el río, porque se está perdiendo, en términos reales, solo en su trayecto de la boquilla al granero, un 20% de esa agua. Del granero a la confluencia de Ojinaga con el río Bravo, otro 12%. Y de ahí a que llega a la presa de la Amistad, cálculos que ahora ustedes van a poder conocer, hay otra pérdida de casi el 20%. O sea que perdemos un 52% de esa extracción en términos reales. Pero le hemos sugerido formas al gobierno de cómo hacerlo y no, están cerrados porque el centro decide cómo se hacen las cosas en las presas de Chihuahua desde un escritorio, porque jamás han venido acá.
porque nunca han venido a dar la cara en los últimos tiempos del conflicto. Le pido a los productores de Chihuahua y a los agricultores que se separen de los radicales, que no permitan que los utilicen los que quieren desestabilizar al estado de Chihuahua por sus propósitos estrictamente políticos, porque de que los hay, los hay. También hay robo del agua. Esto yo se lo he expresado al presidente de la República en una larga misiva que le envié hace un par de meses, donde le expliqué que también confluyen muchos intereses ahí en este conflicto que están protegiendo a los que se han aprovechado ilegalmente, irregularmente, de aprovechamientos de la cuenca y que han hecho un popoteo de todo el río para llevar agua a superficies de riego que han extendido de manera irregular. Que hay mucho huachicol o aguachicoleo, como se le llama en la cuenca del río Conchos, por supuesto que la hay. Incluso hay quienes están medrando con esos intereses económicamente. Y esa también ha sido una de mis preocupaciones, el robo del agua y la manera en que se han estado expandiendo las superficies de riego en detrimento de todos los demás. Incluso retienen el agua del retorno del riego para llevarla a sus cultivos. Pero ese problema, que lo hemos denunciado nosotros y que les hemos pedido que lo atiendan, no han movido un solo dedo la Comisión Nacional del Agua, a la que le toca poner orden, para regularizar esa situación. No hay un solo caso, sabiendo y teniendo ellos documentados todos los que de manera irregular se aprovechan del agua del río. Estas son las realidades que están en medio de un conflicto que sí, se ha politizado, pero que hoy ha sobrepolitizado de manera inadmisible, inexplicable, el propio presidente de la República al tratar de manera tan sesgada este conflicto en su versión mañanera. Nosotros vamos a dar también nuestra versión, porque ahora sí, como se dice, nosotros en materia de agua tenemos otros datos y los vamos a compartir. Así que yo quisiera empezar porque Óscar Ibáñez nos pueda platicar por qué hemos coincidido en no extraer agua de la boquilla, que es uno de los puntos en los que coincidimos con los agricultores en el pliego que me entregaron el 24 de agosto cuando estuvieron reunidos aquí conmigo y que se le presentó a las autoridades federales el 27 de agosto en la reunión, en donde el punto número 2 dice: de ninguna manera se contemplen extracción alguna de la presa Boquilla para ser trasladada al río Bravo en ningún año por obras de toma. Hagan de cuenta que les habíamos pedido que la abrieran. El domingo pasado abrieron la segunda válvula, en un absoluto desdén, en un absoluto desprecio a la segunda petición que hicimos. Tú nos puedes dar cuenta de dos cosas que me gustaría primero poder platicar. ¿Por qué es una irracionalidad o en dónde podemos encontrar una explicación a que estén abriendo la boquilla para el pago del tratado? Y dos, ¿cuál es la proyección de la sequía en el estado de Chihuahua? Sí. Muy bien, gobernador. Pues el primer asunto es que el pago del tratado y el traslado de agua para el pago del tratado o para el abono el retraso para Estados Unidos se hace de la presa del Granero. Y la presa del Granero tiene una capacidad de desfogue de 22 metros cúbicos por segundo.
Y entonces esa es la capacidad máxima que se tiene de desfogue. Entonces, ahorita hacer un traslado de la boquilla al granero, en primer lugar, pues no puede aumentar ese volumen de desfogue. Y entonces, bueno, pues ¿cuál es el sentido de llevar ese volumen al granero? Actualmente se tiene una descarga de 20 metros cúbicos por segundo de las vírgenes, que es lo que está compensando la salida del granero para el pago del tratado, y que de hecho fue lo que los productores ofrecieron para mantener ese balance en la presa del granero. Traer el agua de la boquilla implica más pérdidas, entonces es un agua que se desperdicia porque en el trayecto se pierde efectivamente por lo menos un 20% del volumen, y bueno, pues no sirve absolutamente de nada porque además no se puede utilizar para el pago del tratado, dado que ahorita ya se tiene un volumen de extracción máxima del granero. Entonces, pues de aquí al 24 de octubre, que es el tiempo que se tiene para cumplir el compromiso con Estados Unidos, pues ese volumen de agua no serviría absolutamente para el propósito que dicen que para el cual serviría. Ese es en términos muy sencillos, cuál es el problema. Ahora, las otras consideraciones que se pudieran hacer, bueno, sustituir el traslado del agua de las vírgenes por la boquilla, bueno, pues eso incluso está totalmente discutible, ¿verdad? Porque efectivamente las vírgenes está reduciendo tanto su capacidad de almacenamiento que efectivamente puede llegar a un nivel de asolves, en cuyo caso, bueno, pues entonces no se pudiera estar extrayendo agua de las vírgenes para el granero, que es lo que los productores también han expresado. O sea, por eso es que ellos plantean un nivel de extracción que no pase del volumen que ellos plantearon. Ahora, el ciclo de riego se termina el 30 de septiembre y entonces quedan los canales libres todavía 24 días durante el mes de octubre, que pudiera hacerse un traslado por canales y reducir pérdida de agua en el traslado. De todos modos hay pérdidas, pero se reduciría por estar a través de los canales y pues pudiera hacerse como una sustitución, pero evidentemente ahorita pues eso no tiene sentido. Hay mayores pérdidas y no va a aumentar absolutamente ni una gota para el pago del tratado. Entonces, por eso es que no se justifica. Ahora, las condiciones, si me permite, gobernador, de las condiciones que hay ahorita en el estado de Chihuahua, que además pues las conoce perfectamente Conagua y todas las personas, voy a... Sí, por favor, adelante. Miren, este es el monitor de sequía que se actualiza cada 15 días por parte del Sistema Meteorológico Nacional, que depende de la Conagua. Aquí lo que se muestra con absoluta claridad es que el estado que está más afectado por condiciones de sequía de todo tipo, desde anormalmente seco hasta la sequía extrema, que es esta coloración roja, pues es el estado que tiene más condiciones de sequía extrema en el país. Además, es el que por superficie tiene más afectación en el país. Por porcentaje, digo, como es muy grande Chihuahua, pues eso es relativamente fácil, que por superficie sea más afectado, pero por porcentaje del total del estado también es el que tiene la mayor afectación en todo el país. Prácticamente solo esta zona de la sierra no está en condiciones de sequía, y esto, por cierto, esta zona drena hacia Sonora y hacia Sinaloa, no es agua que se pueda aprovechar aquí en Chihuahua. Y esta zona que se ve aquí marcada, con donde es las condiciones de sequía más graves, es precisamente la cuenca del Conchos, que es donde están las presas y el río que se utiliza para derivar el agua y llevarla al río Bravo, y efectivamente de ahí hacer el pago del tratado. Entonces, las condiciones de sequía actuales, se puede ver el mapa, y esto está actualizado de este martes, de antier. Sin embargo, hemos estado observando que... ¿Es de Conagua? Ah, sí, es de Conagua, sí. Sí, por supuesto. Sí, es el monitor de sequía de Conagua. Conagua lo actualizó antier. Sin embargo, no solo es esto.
También lo que se puede, que ya es muy claro, todos los organismos meteorológicos a nivel internacional y nacionales ven que las posibilidades de la configuración de un escenario de la Niña para lo que es el final del año y el inicio del próximo año está configurándose. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es de que tendríamos un invierno seco. Entonces, no solo serían las condiciones de sequía ahorita, sino que lo que estamos viendo es un escenario de sequía para el próximo año. Entonces, aquí tenemos un doble problema, no solo la sequía actual ni el volumen de las presas actuales, sino la falta de posibilidades de recarga y el exacerbamiento de las condiciones de sequía durante el próximo año. La que sigue, por favor. ¿Tienen la siguiente imagen, por favor? ¿Quién puede? Sí, el cuadro que sigue, por favor. Si me hacen favor nada más de... ¿Puede alguien ayudarnos con...? Okay. Muy bien, miren. Ayer se hizo un comentario respecto al, y se han hecho muchos comentarios, gobernador, respecto a lo que Chihuahua, lo que Chihuahua paga o no paga respecto al tratado. Se refiere Óscar Ibáñez a la conferencia de prensa que ayer brindó la doctora Blanca Jiménez, Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad Pública, y el licenciado Alfonso Velasco, ¿cómo se llama? ¿Mande? Roberto Velasco, donde dijeron cómo pagan los tributarios al Tratado del 44. Nosotros vamos a hacer varias precisiones sobre eso. Bueno, estos son datos, es proporcionada en el portal de internet de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Y quiero que se fijen, aquí están todos los tributarios que son parte del tratado, son 6, Río Conchos, Arroyo Las Vacas, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado, y entonces aquí está el volumen. Esto no es lo que ha salido de las presas. Perdón. Yo quisiera pedirle a nuestro equipo de producción, si esta gráfica la puede poner en pantalla, para que haya una mejor visibilización de los números, que puedan seguirlo quienes nos están atendiendo. Entonces, por favor, aquí está, adelante, ahora sí. Bueno, entonces, pues aquí, desde el 24 de octubre del 2019, que es cuando se toman en cuenta los ciclos, precisamente para ir dándole seguimiento, que es la primera columna, y luego el mes de noviembre, diciembre, enero, etcétera, etcétera, hasta septiembre. Esto da cuenta de los escurrimientos que llegan al río. Esto es solo los volúmenes que se contabilizan para el tratado. Y entonces se puede ver aquí cómo el escurrimiento por afluente, pues el Conchos son 224 millones de metros cúbicos. Insisto, esto no es lo que sale de las presas, porque aquí hay la pérdida que lleva hasta el punto donde llega efectivamente al río Bravo. Y luego pues están todos los otros afluentes. Evidentemente Chihuahua pues aporta una cantidad superior. Aquí está el total de lo que se ha contabilizado de todos los afluentes de la cuenca, y entonces con mucha claridad se puede ver que Chihuahua ha aportado más de la mitad. Luego después viene la contabilidad de lo que se ha utilizado para pagar el tratado a Estados Unidos. Por favor, la gráfica que estamos viendo, gracias. Y entonces, lo que sucede, aquí hay dos cosas que es muy importante que señalar. Una de las primeras cosas que se señaló a la Conagua, efectivamente la doctora comentó que desde el año pasado se han visto, se han tenido conversaciones, y ellos hicieron una propuesta que ahorita lo puedo decir con toda claridad, a todas luces impráctica, ahorita lo podemos ver incluso con números, pero básicamente empezaron a hacer extracción del granero en diciembre y enero. Aquí se ve, bueno, en noviembre, en diciembre y hasta el 11 de enero. Y entonces este volumen
en lugar de aplicarlo al tratado completamente al pago de Estados Unidos, que es el énfasis que se ha estado manejando desde hace un año. Lo que se hizo fue que mandaron 2/3 partes a las presas internacionales y solo 1/3 parte se contabilizó para pago a Estados Unidos. Entonces, si me permite, sobre este tema que es muy importante, ayer se le preguntó al señor licenciado Velasco, Roberto Velasco, director para Asuntos Internacionales de Relaciones Exteriores, América, ¿no? si había una presión del gobierno de los Estados Unidos. Y él dijo públicamente que no había una presión tal, que sí había inquietud, preocupación, incluso dijo que en el gobierno de Estados Unidos había preocupación por que el gobierno del Estado no estaba colaborando en el cumplimiento, cuando él sabe perfectamente que nosotros nos hemos comprometido a colaborar en ese cumplimiento y que hemos hecho muchas gestiones. Pero una cosa dice Velasco en público y otra cosa dicen en privado. En privado, y tengo todos los elementos, todos conmigo para demostrarlo, nos dicen que hay una inusitada presión del gobierno de los Estados Unidos sobre México para pagar inmediatamente, y que la presión ha sido creciente, y que ahora nos amenazan no solo con el tema del agua, sino ahora también con el tema migratorio. Esto nos lo dicen a nosotros. A los reporteros en público, Velasco les dijo otra cosa. Adelante. Bueno, entonces, aquí el problema es que aquí se perdió una oportunidad muy importante de abonar efectivamente a la deuda que presentó en la gráfica la doctora Jiménez ayer. Pero bueno, después de muchas gestiones y de propuestas de los productores y de nosotros mismos a la Conagua, de que se utilizara el total de los escurrimientos para abonar a ese retraso de pago a Estados Unidos, a partir de junio, de hecho el 28 de mayo, aceptaron hacer la aplicación del Acta 234, que es un mecanismo del propio tratado que se utiliza precisamente para condiciones de sequía, para condiciones en donde efectivamente hay problemas para cumplir con la responsabilidad. Y entonces a partir de junio, todo el volumen, el 100% de lo que se ha extraído del Conchos, de lo que ha llegado del Conchos, absolutamente todo se ha utilizado para el pago del tratado. Entonces, de estos 216 millones de metros cúbicos que se han abonado al tratado, yo quiero mostrar una gráfica para ponerlo en perspectiva. La que sigue, por favor. Miren, esto es en millones de metros cúbicos y esto es en porcentaje. Del escurrimiento total de los 6 afluentes, Chihuahua ha aportado desde octubre hasta este día el 52% del volumen. Entonces, no es cierto que Chihuahua no esté aportando la parte que le corresponde. Pero si lo vemos en perspectiva de lo que ha abonado Chihuahua al pago a Estados Unidos, la desproporción es brutal. O sea, a ver, aquí Chihuahua, con los números, insisto, de la tabla que acabo de publicar con datos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, Chihuahua ha pagado el 68% del total de lo que se ha pagado este año a Estados Unidos. Ahí está la gráfica. Y esos son los números oficiales. Entonces, bueno, sí es muy importante aclarar esto porque ¿cómo dicen que Chihuahua no ha hecho su parte? Esto me parece, bueno, pues es evidente, ¿no? Digo, no quiero elaborar más sobre ello. Lo que sigue, por favor. Esto es la última actualización que tenemos del almacenamiento, distingo, del volumen útil que hay en las presas de la cuenca y de las presas y el volumen útil de las presas internacionales. Este es el agua con la que cuenta toda la cuenca. Y entonces se pueden ver los porcentajes de llenado de las 3 presas de Chihuahua, 32%, 31%, 35%,
de Coahuila 35%, Nuevo León 108% de llenado, quiere decir que sobrepasa su nivel estimado de almacenamiento, y de Tamaulipas el 90%. Evidentemente, bueno, pues se nota dónde está el agua. Sin embargo, ciertamente estas dos presas no se pueden utilizar para aportar volumen a las presas internacionales. Eso, están aguas abajo. Están aguas abajo, eso es correcto. Sin embargo, en toda la cuenca es muy claro dónde está el agua y dónde no está el agua, y cómo se pueden hacer administración del agua en la cuenca, que esa es una responsabilidad efectivamente del gobierno federal. Nosotros hemos dicho, Óscar, que en parte este problema tiene que ver con un mal manejo administrativo tanto de las presas internacionales como de las presas nacionales, que deben servir para compensar, incluso cuando de las presas internacionales el agua que presumiblemente está destinada para el consumo público urbano pueda ser utilizada para el pago del tratado. Mecanismos de compensación hemos propuesto en el manejo de estas presas nacionales con las presas internacionales. Sí, que además se han utilizado en el pasado en la relación bilateral México-Estados Unidos, o sea, no es nada oculto o una locura o nada que no se pueda hacer y operar pues con cierta voluntad de querer resolver el asunto, ¿verdad? Aquí hay también el volumen útil que está disponible en las presas internacionales ahorita de México. Aclaro esto porque el volumen de las presas internacionales que tiene Estados Unidos, en la presa internacional se guarda agua de México y de Estados Unidos. Y entonces ahorita Estados Unidos tiene mucho más agua almacenada en las presas internacionales que México. Y entonces aquí presento nada más el volumen útil almacenado en las presas, el volumen que corresponde a México, que pertenece a México. La que sigue. Y esta es pues lo que se presentó ayer, cuál es la deuda contabilizada que se tiene, el reporte del 29 de agosto que publica el SILA, que son los 392 millones de metros cúbicos. Y bueno, aquí el asunto es que con diversas, si nos regresamos al anterior, por favor. Pues obviamente aquí hay unos volúmenes que, insisto, del granero, pues este es el volumen útil que se tiene, que son 77 millones de metros cúbicos, nada más, que es la única presa de donde se puede utilizar agua para el pago del tratado. Estas dos no, porque el traslado tendría que llegar al granero primero. Y luego pues está la Venustiano Carranza, que por supuesto pues tiene un volumen mucho más alto que el del granero. Aquí se puede ver la diferencia de tamaño de las presas. La Venustiano Carranza, la presa Don Martín, que está en Coahuila, pues evidentemente es más grande que la del granero. Y en fin, bueno, pues ahí están los volúmenes que se tienen disponibles. Yo creo que con esto es... A ver, un dato que es muy importante en este tema es cuál es la afectación real para el próximo ciclo agrícola en el estado de Chihuahua. Ya de suyo traemos un problema muy serio por la sequía en lo que es el riego del temporal, porque ahí prácticamente este año Chihuahua está perdiendo el 80% de su producción de frijol, casi un 50% de la producción de maíz, y la producción ganadera está en una preocupante tendencia a la baja, derivada de la sequía, que obviamente el próximo año puede ser un enorme problema. Estas son las realidades de la tierra en la que habitamos. A nosotros la sequía nos perjudica de una manera brutal, pero también está habiendo mermas, y podría haber mermas muy importantes en términos de la producción que está asociada a los distritos de riego, que utilizan los sistemas de riego. ¿Tú nos puedes comentar sobre esto, René? Sí, cómo no, gobernador. Buenos días.
Bueno, pues como bien dice usted, la sequía típica que está viviendo hoy Chihuahua nos pone en una condición ante esta situación del Tratado Internacional de Aguas, nos pone en una situación muy problemática para las exigencias que la propia Federación y la Comisión Nacional del Agua le está haciendo hoy a Chihuahua. Hemos insistido muchísimo en que se debe de evaluar con una gran profundidad el tema de la sequía en Chihuahua. Nomás por comentarle algo, los meses de agosto normalmente se tienen cifras superiores a los 100 milímetros de lluvia tradicionalmente en Chihuahua. Hoy tenemos solo 30 milímetros que tuvimos en agosto, pero no solo eso, 30 milímetros precedidos de un mes de julio, también atípicamente seco. Entonces, los escurrimientos que se esperaban para las proyecciones de almacenamiento de agua en las presas internacionales, en las presas de Chihuahua, pues definitivamente no se están dando. Entonces, en esa medida hemos pedido a la Comisión Nacional del Agua que se evalúe esta condición en función de las obligaciones o de las contribuciones que le pretenden imponer a Chihuahua para el pago del tratado. Esto implica que si se sigue a este nivel de extracción, simple y sencillamente para el próximo año no habría agricultura en la región centro-sur del estado. Pero no solo no habría agricultura, no habría también producción lechera, no habría también algo de producción de carne de ave, en fin, sería un desequilibrio de toda la cadena productiva. Y bueno, esto es donde nosotros no hemos encontrado el eco y el análisis que se tiene que hacer a fondo por parte de las autoridades federales para imponer esta obligación a Chihuahua. En la afectación en los cultivos, ya de este año en las regiones de riego, ya el gobernador acaba de mencionar las de temporal, y voy a darle nomás una pequeña repasada. En frijol, en temporal, ya prácticamente el 80% de los promedios que esperamos normalmente ya no se va a dar. En lo que es maíz grano, que todavía tenemos algo de producción de temporal en maíz grano, las regiones de Madera y la región de la Sierra Tarahumara, igual ya está afectada en un 50-60% por efecto de la sequía. La producción forrajera, que es la más alta superficie que se aplica en Chihuahua en los cultivos de temporal, hablamos de avena, sorgo, otros tipos de maíces, etcétera. Ahí prácticamente hasta ahorita solo basta salir fuera de las grandes ciudades para darse cuenta que los cultivos no han desarrollado prácticamente nada. Y esto va en detrimento del sector ganadero para el próximo año, de lo cual definitivamente se espera una baja muy considerable en su función productiva y reproductiva. Y de ahí nos trasladamos a las zonas de riego, y por mencionar un ejemplo, las zonas maiceras, que es por la región de Cuauhtémoc, van a tener una repercusión de un 25% menos en producción de maíz. La producción de algodón inclusive está bajando considerablemente. Y ahora si nos vamos a la región centro-sur, que es la que más en este momento nos ocupa, pues indudablemente que la producción de chile tuvo un retroceso en su nivel de producción, la producción de algodón, la producción de cebolla, la producción de cultivos forrajeros, la producción inclusive hasta de las propias nogales, de la propia producción nogalera. Y así nos vamos con una serie de afectaciones. Pero este año, pues bueno, ya prácticamente se concluye el ciclo agrícola ya a finales de este mes, y es importante mencionar que el agua que se tuvo para sostener los cultivos de 2020, pues fue el agua que se logró acopiar o almacenar en las presas durante 2019. Entonces, el agua que necesitamos para el ciclo 2021, pues no ha habido lluvia, no ha habido ningún nivel de escurrimiento para almacenar en las presas que nos permita tener cierta certeza
sobre el ciclo 2021. Y esto es lo que nos preocupa a todos los chihuahuenses y en particular al gobierno del estado y por supuesto a los productores de la región, que la producción agrícola y pecuaria para la región centro-sur, ya de hecho, ya de suyo, ya está perjudicada ahorita en más de un 60%. Las proyecciones para el próximo año en las siembras en la región centro-sur del estado ya posiblemente no llegue al 40%. Entonces, es por ello que se le ha pedido a la Comisión Nacional del Agua, a las autoridades federales, reuniones de trabajo serias, donde el análisis de todas estas condiciones sea a fondo, a efecto de que hay gente que menciona más, pero alrededor de 23,000 familias, entre productores y gente que se dedica a prestar sus servicios al sector, incluidos los jornaleros, saldrían afectados. Entonces, esa es la preocupación, y esa es la preocupación que tenemos todos y que es donde hemos estado mostrándole a la autoridad federal, a efecto de que el cumplimiento del tratado, según dicen, puede alcanzar otros niveles de negociación, inclusive, digo, sin pretender fincar alguna otra obligación, pero puede tener inclusive acuerdos diplomáticos. Pero bueno, ese no es algo que a nosotros nos compete. Sin embargo, lo que sí vemos día con día, la posibilidad de que el próximo año, que es lo que los productores con justicia están reclamando, que el próximo año la producción y la superficie a sembrar será considerablemente inferior a este año y muy por abajo de las posibilidades del sostenimiento económico de las familias y de la región. Es cuanto. Bien, Bueno. Luis Fernando Mesta, nuestro secretario general de Gobierno, ha mantenido una comunicación permanente, diaria, con los productores, con los funcionarios del gobierno del estado, y también ha estado buscando invariablemente la comunicación y la interlocución con funcionarios del gobierno federal para tratar de destrabar el silencio, la inacción. Yo quiero que nos platique de todas las reuniones que hemos producido, pero además este tema del robo del agua que hemos planteado al gobierno de la República. Sí, gobernador. Si me permite, mira, ciertamente llama la atención que en los 3 días que se ha mencionado este tema en la mañanera y la presentación que hizo ayer con Agua, junto con Sila y junto con Relaciones Exteriores, se mencione, por ejemplo, el tema del aguachicol. Cuando este es un tema que nosotros hemos expuesto directa y una exigencia que hemos interpuesto directamente ante los interlocutores del gobierno federal para que se actúe y se reduzca o se elimine ese problema. Uno de los casos específicos que se había acordado precisamente para que fuera más para que rindiera más y le tuviéramos que sacar menos a la presa de las vírgenes, era que de las burras al granero se actuara por parte de Conagua, y lo ofrecieron así, que iban a empezar un lunes, no me acuerdo qué lunes lo iban a hacer, para con maquinaria Conagua iba a enviar a cancelar y a bloquear todas las tomas clandestinas que están en ese periodo, en ese trayecto, perdón, porque se reconoce que es mucho lo que se pierde con esa trayectoria. No lo hicieron, no hicieron nada absolutamente, y ese ha sido un reclamo que nosotros hemos hecho desde el principio y que curiosamente ahora se usa como si fuera lo que está atrás de este levantamiento. Yo no entiendo cómo puede decirse eso cuando tienen plena conciencia de que les toca con agua bloquearlo y no lo ha querido hacer o no lo ha podido hacer. Sabemos que viene desde hace muchos años, pero ya llevan 2 años. Se habían comprometido expresamente a ese tramo y no movieron una máquina ni hicieron nada, ni nos han podido contestar al respecto.
No nos han dicho nada. Es correcto, porque se habla, como efectivamente, yo nunca he dicho o dejado de señalar que ahí hay también algunos intereses mezclados en el movimiento que están protegiendo esos aprovechamientos irregulares y que lo que no quisieran es una intervención directa de la autoridad federal. Pero ellos mismos, que tienen la competencia, la facultad, refieren el tema, pero no hacen nada. Eso es lo verdaderamente contradictorio de esta postura. ¿Por qué? Pues porque es endémica la corrupción en la Comisión Nacional del Agua. No digo que ahora yo tengo en ese tema, en ese sentido, en ese aspecto, un concepto de la doctora Blanca Jiménez. Se trata de una persona que es una persona honesta, yo tengo muy buenas referencias de ella en ese tema. Sin embargo, sigue dependiendo de las viejas estructuras de la Conagua y sigue dependiendo de muchos de los operadores que generaron todo el desorden a lo largo de las cuencas de los ríos tributarios, no solo del tratado, sino en distintas zonas del país. Mientras esa estructura no se modifique y no se cambie, pues va a tener muchos problemas para mantener o sostener sus posiciones. Uno de los temas que hemos señalado concretamente es que cuando hablamos del tema del agua en el estado de Chihuahua, tiene una doble significación. Vivimos en una región desértica. A nosotros la naturaleza nos enfrentó al desierto y aquí el agua es un signo y un elemento que nos conjuga y nos une a todos. Es un elemento muy simbólico de nuestra identidad. Por eso, en torno de este conflicto, la sociedad chihuahuense se siente reflejada y también se siente agraviada en un estado en donde tenemos que sembrar en medio del desierto. El vital líquido se constituye en un elemento de defensa, de dignidad y de lucha. Este mismo elemento simbólico identitario de los chihuahuenses debe ser muy cuidado también por los productores. No deben permitir que intereses ulteriores los manejen y no deben prestarse nunca a manejos poco transparentes. Los productores quieren una solución. Les han ofrecido algunos personajes políticos vinculados con el gobierno federal, abrirles vías extraordinarias de negociación, de interlocución. Ahí los trajeron toda una semana, yendo y viniendo a Palacio Nacional y a diferentes dependencias de que los iban a recibir el presidente de la República y que mañana y que ya los recibió y que una serie de mentiras. Ellos obviamente buscan una solución. A nosotros nos dijeron, se está abriendo la posibilidad de una reunión, de un encuentro con el presidente de la República, pero pues no quieren que participe el gobernador de Chihuahua para que no se lleve el crédito de la solución. Le digo, oigan, todo lo que ustedes puedan encontrar de conductos de interlocución, háganlo. Si yo lo que quiero es que se resuelva el problema y que ustedes resuelvan el problema junto con nosotros. ¿Quién se lleva el mérito? No nos interesa. Bueno, no pasó nada, puras mentiras que los trajeron. Hay algunos personajes que andan también jugando a la política y tratando de medrar con este tema en el propio Morena, en el propio partido del presidente. Esa es la otra parte que al presidente le falta mencionar cuando hace toda esta descripción y cuando empieza a personalizar las cosas con información, por cierto, muy, muy deficiente. Me pasabas una nota de... Ah, claro, por supuesto, es lo que acabo de mencionar. Sí. Nada más, creo que vale la pena mencionar que también se habla, porque ayer mencionaron,
que el gobierno federal ha mantenido abierta la comunicación con los agricultores y con el gobierno del estado. Y no es el caso. Desde esa última reunión no nos han contestado, ni siquiera no a la propuesta. No nos han, he insistido en que nos juntemos y que hablemos de este tema. Creo que es insólito que, primero, que lo hayan afirmado así, y el otro es que en esta negociación o en esta búsqueda de solución se esté buscando una solución, un asunto político, cuando hemos tratado de incorporar a todas las partes, a las partes que son realmente afectadas, que son los agricultores, que son los que sí, porque fueran puros presidentes de módulos. Ahí no iban diputados, ahí no iban nadie. Entonces, ellos junto con las partes involucradas en abrir o cerrar las llaves y en el pago del agua al tratado. Hemos insistido mucho en las reuniones. No es cierto, no es verdad, pues, que se ha mantenido abierta, claro, esa hora. Y entonces, ¿cómo pueden decir que la solución que se está buscando es política? Es una solución real para la que no ha habido la apertura. Se les presenta algo, se dice una cosa y mejor, si no se puede cumplir o si no nos la van a cumplir, prefieren cerrar la puerta, no abrirnos la puerta y hacer lo que quieren, como lo han hecho. Yo he reclamado ya varias veces esta semana y la pasada en distintos ámbitos, públicamente lo he dicho, lo inaudito, lo insólito que representa el que el presidente de la República simple y sencillamente de este tema no quiera tratar nada directamente con el gobernador de Chihuahua. He pedido comunicación telefónica en varias ocasiones con él, por lo menos telefónica, pues para decirle lo valioso de una propuesta como la que hicieron los productores, el punto de partida de nueva cuenta tan extraordinario que podría representar este planteamiento. Un desdén absoluto, nada de respuesta. Le he preguntado a algunos otros gobernadores si han tenido la oportunidad en estos meses de tener una reunión, un acuerdo con el presidente, una reunión de trabajo. Ninguno. Oye, ¿y tienes posibilidades de hablar con él? A mí jamás la red me contesta. Y luego les digo, bueno, pero los ha ido a visitar a sus estados recientemente. Sí, pero llega y se va y no hay ni siquiera oportunidad de tratarle nada. Alfaro me comentó, el gobernador de Jalisco, que el presidente de la República le dio 15 minutos en la visita para tratarle un tema que realmente era muy urgente, nos lo platicó, es un asunto que no puedo compartir de manera pública, y pues solo por eso el presidente lo atendió unos minutos. Hay un desdén, hay una absoluta indiferencia. Le platicaba a Pancho Barrio que no he podido hablar con el presidente de la República sobre el tema del agua. Y que bueno, pues así están otros gobernadores. Me he enterado que incluso creo que a algunos hasta de Morena tampoco les ha dado acuerdo. Bueno, por lo menos no es una cosa como dirigida a Chihuahua, parece que es la norma de conducta del presidente de la República con los gobernadores. Me decía Barrio, oiga, es insólito, es inimaginable que dure tanto un conflicto como este y no pueda usted platicar directamente con el presidente de la República. Dice, mire, a mí me tocaron 2 presidentes de la República, había cosas muy urgentes, muy extraordinarias, les hablaba para decir, hay un tema de suma importancia, pues no pasaban 2 horas, dice, en cuanto estaban comunicándose con el gobernador del estado. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es lo que yo llamo un doble manejo. Buscar la colaboración de una entidad como Chihuahua, que la ofrecimos, y luego no tener aprecio por esa colaboración institucional y creer que los problemas que ellos abren, nosotros los tenemos que resolver. Porque además, cuando nos toman casetas a nosotros y nos toman las carreteras y toman vías del ferrocarril y nos incendian oficinas y todo, ellos dicen, no, nosotros no podemos entrar en eso, nada más ustedes. O sea, para dejarnos el problema a nosotros y para que nosotros seamos los que restablezcamos el orden, los que liberemos las vías de comunicación, los que generemos el restablecimiento del Estado de Derecho.
No caigamos en esa trampa del gobierno de la República, y lo digo a toda la sociedad chihuahuense, incluso de manera muy particular a algunos de los organismos empresariales que terminan haciéndole el caldo gordo, y algunos de esos líderes empresariales que por tener algunas diferencias con el gobierno del Estado, terminan haciéndole el caldo gordo a los radicales, a los violentos, a los que tienen 15 días tomadas las vías del tren. Primero los alentaron y luego ahora nos están pidiendo a nosotros que usemos la fuerza pública para quitarlos. Esto es lo que yo llamo, ahora sí que como dijera González Luna, una neurosis de la escaramuza. Por todos lados, una serie de intereses magnificando, conflictuando más la situación. Nosotros reiteramos que en esto estamos del lado de los productores de Chihuahua en lo que son sus justas demandas. Jamás los vamos a acompañar con métodos violentos. Hemos tomado distancia de los radicales y de los violentos, porque no creemos en ese camino. Ese camino produce lo que lamentablemente produjo. Ya una muerte, la de la esposa del agricultor Jaime Torres. Él no ha fallecido, por cierto, debo aclarar. Tengo información en este momento de que ha salido incluso de terapia intensiva y dentro de su gravedad se encuentra estable. Es una extraordinaria noticia la que nos están transmitiendo en este preciso momento. Incluso hemos estado muy al pendiente de su atención médica. Nosotros nos hemos comprometido con el director del hospital directamente, porque hablamos el señor licenciado Mesta y un servidor con el doctor Chávez el día de ayer, a mediodía, y le dijimos que no se repare en gasto alguno para que tenga la mejor intervención y que nada de que faltó, que un depósito, que la tarjeta de los familiares, que nosotros respondemos por todos los gastos que ahí se realicen, porque lo que queremos es salvarle la vida, y ahora nos están dando la información que afortunadamente está saliendo de terapia intensiva. Me están enviando este mensaje que ahora mismo comparto con ustedes. Aquí tengo la información que me envía el fiscal general del Estado. A las 5:30 de la mañana lo pasaron al tercer piso, ya no está en terapia intensiva, está en la cama, en la habitación 314, está delicado, pero ya estable hasta el momento. Dentro de esta tragedia, esta es una noticia que nos alienta, y bueno, vamos a dar paso a algunas de las preguntas para que el licenciado Mesta, Óscar Ibáñez y René Almeida puedan contestar las inquietudes. Bien, le voy a... Perdón. Sí. Qué buenos datos tú me estás dando. Me está, como se dice, soplando aquí varios tips Óscar Ibáñez. Debiera ser más que de Aguas, equipo ahí de comunicación social y análisis político contigo. Algo que nos preocupó muchísimo y que nos ha realmente molestado mucho, porque nunca les hemos jugado así, hemos sido muy derechos en el tema de seguridad pública, es que en la conferencia de prensa del día de ayer, nuestro amigo Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad Pública, incorpora dos elementos de distinta naturaleza y origen en torno de el conflicto de La Boquilla y lo que pasó en el bloqueo de la caseta de Villa Ahumada por un grupo de personas
que están respondiendo a otros intereses y que es otro problema. El día de antier nos bloquearon la caseta de Villa Ahumada un grupo de personas que se opone a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en ese municipio. Es un tema que sabemos perfectamente está instigado y está alimentado por los intereses de los narcos de la región, que obviamente no quieren un cuartel de la Guardia Nacional. Y entonces se puso una manta en Villa Ahumada diciendo que los pobladores de Villa Ahumada rechazan la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional. El gobierno de la República sabe perfectamente, tiene conocimiento directo como nosotros, de quienes están motivando ese movimiento y que nada tiene que ver con el tema de la defensa del agua. Allá están los intereses de los narcotraficantes resistiendo la presencia de las corporaciones policíacas. Nosotros tenemos muchos elementos en investigaciones en curso que confirman cómo se está motivando esas protestas. Ayer, esos dos hechos los juntaron para decir que había una planeación por parte del grupo de productores para descalificar a la Guardia Nacional en todo el estado. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo digo absolutamente. Si alguien ha reconocido la colaboración de la Guardia Nacional en el estado de Chihuahua, he sido yo. En este espacio de todos los jueves, hemos dicho cómo nos sentimos orgullosos y agradecidos de esta institución de reciente creación. ¿Cómo nos duele lo que pasó antier y que sea precisamente elementos de la Guardia Nacional los que han llevado a cabo esta agresión a esta pareja? Nos duele profundamente, pero una cosa es esa y otra cosa es que empecemos a tratar de voltear las cosas. Eso no le sirve a la Guardia Nacional, porque eso rápidamente se cae, rápidamente se investigan las cosas y entonces se le mete a la gente una confusión sobre el manejo de la propia Guardia Nacional. Hay que tener mucho cuidado con la información y sobre todo cómo se le habla a la gente. No se le puede contar mentiras a las personas para tratar de generar hipótesis que no son o para construir hipótesis que alguien quiere construir. Es muy desafortunado lo que ha sucedido con la Guardia Nacional. Después de haber tenido una, diría yo, actuación muy certera de no enfrentar a los manifestantes y a los que fueron a provocarlos, después de haber actuado con gran cuidado para retirarse y no generar ningún acto de provocación, en la noche este grupo de elementos hizo otra cosa totalmente distinta a como habían actuado en la mañana, que actuaron con enorme prudencia frente a quienes se armaron de palos precisamente para provocar el enfrentamiento y generar ahí un encuentro sangriento, porque eso era lo que algunos de los que estamos investigando, que entregaron esos palos, obviamente también vamos a hacer una investigación de esas cosas, o sea, esas partes también se van a seguir, porque lo único que están haciendo es desprestigiar el movimiento de defensa del agua en Chihuahua y le dan pretexto precisamente a toda esta descalificación. No lo permitamos, no permitamos que unos cuantos nos echen a perder una posición como esta. Entonces, no tienen derecho a mezclar los asuntos sabiendo que tienen naturaleza distinta. Lo saben porque estamos investigándolos juntos. Sí. Sí, creo que vale la pena en el asunto de Villa Ahumada, tan lo saben que fuimos nosotros los que les solucionamos la forma que pudieran, a través de un comodato, construir el cuartel. Fuimos nosotros, en apoyo a la Guardia Nacional, quienes le dimos la vuelta porque estaban impedidos, porque no nos estaban dejando ni siquiera
hacer el registro de la propiedad, ni siquiera actuar. Y ellos saben que nosotros les ayudamos en eso. Decir que esto tiene que ver, que una cosa tiene que ver con la otra, a mí ciertamente, con el conocimiento de causa, no solo de quién está atrás del bloqueo, sino también del apoyo que se les dio para que pudieran darle continuidad, es realmente sorprendente e Es muy inexplicable. decepcionante porque se está diciendo cosas que no son. Sabiendo. Allá estamos enfrentando a las mafias del narcotráfico, en Villa Ahumada. Y si alguien ha apoyado ese proyecto para que se establezcan, somos nosotros. Quisiera dar pie a algunas preguntas para los compañeros que están aquí. Yo solamente quiero terminar con un llamado a toda la sociedad chihuahuense. Es hora de unirnos, es la hora de la unidad en torno de la defensa del agua en el estado de Chihuahua, no solo para el presente, defendamos el agua también para el futuro, y en ello tenemos que incorporar la forma en que Chihuahua debe de terminar ya de colaborar y cooperar en el cumplimiento del tratado. Nunca vamos a ir en contra de los intereses de los agricultores y de los productores. Nuestras propuestas han sido muy pensadas, las hemos platicado con los productores. No hay posibilidades de que del granero de aquí al 24 de octubre, que es el límite para pagar el tratado, salgan más de 90 millones de metros cúbicos de agua. No hay manera, no hay posibilidad. Si salen 20 metros por segundo, es que diariamente sale 1.9 millones, y eso multiplicado por los días que faltan para el pago del tratado, son cerca de 89, 90 millones de metros cúbicos. Eso es lo único que puede esa obra de toma sacar por ahí, y eso es lo que tenemos que garantizar de aquí al 24 de octubre, y no más, porque no podemos más, y porque eso es lo que le hemos dicho al gobierno y le vamos a insistir el día de hoy, y mañana y todos los días que tengamos que ver hasta la solución de este conflicto. Y la segunda, y muy importante, llamo a todos los sectores a ser responsables frente a este tema, a informarse debidamente. Es cierto que se han dicho muchas mentiras, es cierto, pero frente a unos cuantos mentirosos, no descuidemos que hay una preocupación genuina de miles de productores en el estado de Chihuahua, que dependen de sus cultivos y que nuestra economía depende mucho de esta agricultura. A ellos son a los que nosotros nos estamos enfocando, y llamo a protestas pacíficas, no violentas, porque con las protestas violentas también vamos a actuar el Estado, vamos a continuar con las investigaciones que tenemos para deslindar las responsabilidades de los que han dañado el patrimonio del Estado. Nos quemaron el registro civil de Delicias, afectaron a toda la población. Y allá en México ni les preocupa. Oigan, es que nos quemaron el registro civil. Bueno, pues eso es un asunto que ustedes tienen que arreglar. Ese es el tono. Bien. Tenemos una petición hoy para el presidente de la República, ya que no tenemos manera de comunicarnos por teléfono ni por señas de humo, que ya está un poco desfasado ese mecanismo. Ya que no hay la manera, le hago una petición a través de este espacio al presidente López Obrador. No hay necesidad de que tengan a la Guardia Nacional en las presas de Chihuahua, particularmente en La Boquilla. No hay necesidad. Está corriendo el agua de las Vírgenes hacia el granero, y el granero tiene la capacidad para terminar de pagar la cuota del tratado.
Esa presencia es la que ha sido muy tensionante desde que hubo ahí una ocupación militar y luego de la Guardia Nacional. Se empezaron a conflictuar las cosas y aumentó la tensión. Le hago una propuesta al presidente López Obrador. Vamos a llegar a un acuerdo con los productores de Chihuahua para que ellos cumplan la parte que nos toca en el modelo que hemos propuesto, y toda esa Guardia Nacional préstenosla para enfrentar la delincuencia en Ciudad Juárez. La he estado pidiendo desde hace varios meses, he estado pidiendo al Gabinete de Seguridad desde hace más de un año incrementar el estado de fuerza en Ciudad Juárez. Les he pedido hace unos meses, por distintos mecanismos, una presentación muy amplia, muy completa, que nos incrementen el estado de fuerza en Juárez. Ya que están aquí un número considerable de elementos de la Guardia Nacional, reubiquémoslos a su verdadera e importante función. Préstenos a la Guardia Nacional para combatir al crimen organizado en Ciudad Juárez y tener mejores resultados de manera conjunta. Lo demás, los propios chihuahuenses lo vamos a cuidar, porque si alguien quiere cuidar el agua, somos nosotros, bajo el esquema que les hemos propuesto. Bueno, no sé, hay muchas preguntas, me supongo, para Ibáñez y para Mesta y para Almeida. Se las voy a agrupar. Juliana Cárdenas, Michelle Martínez y Federico Martínez hablan más o menos de lo mismo, sobre los señalamientos que hace el presidente López Obrador sobre los exgobernadores Reyes Baeza, José Reyes, el senador Madero, su participación en estas manifestaciones. Los señalan como orquestadores, y si va a haber alguna acción definitiva en este problema, y también los califican que los exgobernadores y que el PRI y el PAN son más de lo mismo. ¿Qué opinión le merece? Ya di yo mi opinión sobre ese tema. Me pareció que hay una sobrepolitización que él mismo está generando sobre este tema. Ya expresé que me pareció desde el inicio una equivocación convocar a esa manifestación, toda vez que ellos saben que el movimiento está muy infiltrado de intereses radicales y de intereses violentos, y es un error haber convocado, pero no podemos hacerlos responsables en modo alguno de los sucesos que se presentaron después. Me parece un señalamiento muy delicado. Yo llamo a todos los actores políticos a actuar con mucha responsabilidad y a mantenerse en los cauces y en las vías institucionales. Les pido a todos que mantengamos mucha serenidad y prudencia, sobre todo los líderes políticos y sociales. Así que esa es mi opinión. Ya las valoraciones que hizo el presidente sobre la historia electoral de Chihuahua, pues están en una dinámica muy propia de él. Es una permanente descalificación. El presidente López Obrador tiene un odio enfermizo hacia el PAN, que no le permite ver la realidad del país y verse como el presidente de todos los mexicanos. Agravia de manera innecesaria a muchos, a miles, a cientos de miles de mexicanos, quizá millones, que pertenecemos a este partido y que cada que nos insulta y nos descalifica, pues lo vemos como un adversario y no como un presidente. Y qué pena que así sea, que terminemos viendo al presidente como un adversario político y no como el presidente de todos los mexicanos. Bien, Romina Gándara, Sin embargo, de la Ciudad de México, pregunta sobre los hechos y los presuntos responsables. ¿Cuántas personas componen la lista que mencionó de agentes que participaron? ¿Cuál es su situación jurídica en Chihuahua? Y si ya fueron llamados a declarar. Si siguen en Chihuahua
y si ya fueron llamados a declarar. A ver, nosotros, yo he estado en contacto con Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, desde el día de ayer. Me comentó que por instrucción del presidente de la República se ponían a disposición del Ministerio Público toda la información que ellos recabaran. Le pedí por la tarde que nos presentaran ya a los elementos. Me dijo que no habría ningún inconveniente en presentarlos, en entregárnoslos. Hemos identificado hasta el día de anoche, a las 12 de la noche que yo me fui de aquí del Palacio, a 13 elementos. Tenemos asegurados los vehículos, las armas, tenemos una revisión de los vehículos que hemos asegurado de la Guardia. Anticipo que no presentan ningún impacto de bala, como hoy se ha informado. Hay un estudio ya muy claro de eso, un peritaje. De hecho, en el lugar de los hechos solamente se encontró un casquillo alrededor del automóvil donde viajaba Jaime Torres y su esposa. Puedo también adelantar que los detenidos que fueron trasladados a la ciudad de Chihuahua estaban detenidos desde las 5 de la tarde, no a la hora en que se suscitan los hechos. Estos detenidos venían pasando por el lugar de los hechos. He podido revisar anoche mismo todo el tiempo en el que duraron detenidos, fueron presentados incluso hasta la madrugada. Ya de hecho ahí ya hay un manejo irregular que tendrá que aclararse, y se está haciendo todo el análisis balístico de las armas. Tenemos 13 armas aseguradas. Entonces, estamos atendiendo la investigación. Personalmente estoy al pendiente de la investigación. No quiero que haya ningún elemento que se quede sin investigar. ¿Se tiene ya una línea de investigación o hipótesis de los hechos? Pregunta también Romina. ¿Se tiene qué? Si ya se tiene alguna línea de investigación o hipótesis. Bueno, esto la Fiscalía lo tendrá que dar a conocer en términos de cómo pasaron los hechos, cómo sucedieron los hechos. Los testimonios hasta ahora no advierten ninguna agresión por parte de civiles a la Guardia Nacional. Bien, pregunta Norma Ponce de Milenio. La presa sigue tomada desde el lunes por los agricultores, pero se anuncia que viene un convoy de Torreón, Coahuila. ¿Cómo van a hacerle para que no escale el conflicto? Ya llegó el convoy, pero no han tomado de nuevo control de la presa La Boquilla. No han tomado de nuevo la vigilancia directa de las válvulas de la compuerta. Sigue abierta una turbina para terminar del riego, terminar con la cuota del riego para este ciclo agrícola. Falta como un 9, un 10%. Creemos que a finales de septiembre concluye la extracción para efectos del riego del Distrito 05. Pero la Guardia Nacional no ha regresado. Hasta las 6 de la mañana de hoy, que me mandaron un video de la presa, no habían regresado la Guardia Nacional ahí. Bien, pregunta Miguel Silva que si hay elementos de la Guardia Nacional detenidos, ya que Eliseo Compeán aseguró que había detenidos y el gobernador lo había informado. ¿Por qué al final el Estado no dijo nada? Es una inexactitud, por no decir mentira, del presidente Compeán. Todo el mundo inmediatamente quiere subirse a este tipo de conflictos. Nosotros vamos a deplorar el manejo en este sentido de quien sea. Yo lo que le dije es que íbamos a hacer justicia, de que íbamos a detener a los responsables. ¿Cómo los vamos a detener?
tenemos la identificación y estamos haciendo todo para una investigación muy rápida, muy pronta, muy expedita. Alba González de Televisa, en el comunicado de la Guardia Nacional, señala que fueron ellos en primera instancia atacados con arma de fuego por civiles, los que repelieron la agresión. ¿Qué es lo que arrojan esas primeras investigaciones? En nuestras investigaciones todavía no hay ningún elemento que confirme esa versión. Bien, Jorge Romero de Multimedios, ¿cómo se asegurará que la investigación sobre la muerte de esa persona llegue hasta sus últimas consecuencias y que el gobierno federal no vaya a proteger a quienes cometieron ese homicidio? Tengo la confirmación expresa de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, de que actuarán con absoluta objetividad, imparcialidad, que pondrán incluso a disposición de todo el Ministerio Público sus propias investigaciones. Se ha trasladado a la al estado de Chihuahua, no sé si está aquí o en Delicias, el encargado o la encargada de Asuntos Internos de la Guardia Nacional. El propio presidente lo ha dicho en la conferencia de ayer y de hoy, que no van a tratar de proteger a nadie. Lo que sí he dicho es que la versión que ha dado el presidente de la República está muy mal informada. O sea, evidentemente lo están mal informando de cómo realmente pasaron las cosas en la noche. Todo lo que dijo de en la mañana, de los palos y todo eso, pues lo hemos visto nosotros en las propias fotografías, ¿no? Eso es evidente. Bien, la última pregunta. Las pérdidas económicas para Chihuahua, ya lo contestó el ingeniero Almeida, y ¿existe la confirmación de que son productores los manifestantes o aún queda la duda de que hayan integrantes del crimen organizado inmersos en estos movimientos? A ver, los agricultores y los productores están perfectamente identificados y tienen sus presidentes de los módulos, están en diálogo con nosotros, representan a productores que tienen tierras de cultivo, que necesitan del agua. La gran mayoría de quienes participan en este movimiento son auténticos productores y agricultores. Nunca lo hemos puesto en duda. Nunca hemos descartado también que efectivamente este movimiento esté infiltrado por mucha gente. De hecho, cuando vinieron a incendiarnos las oficinas del gobierno del estado en Delicias, había personas traídas de Chiapas y de Veracruz. Varias de las investigaciones que nosotros tenemos apuntan a que algunos de los que son más radicales de ese movimiento trajeron gente de fuera para ponerlos a destruir vidrios, a incendiar instalaciones. O sea, sí están muy infiltrados, pero la gran mayoría son efectivamente agricultores y productores de los distritos de riego 05, 113 y 090. Muy bien, señor, se han agotado las preguntas. Muchas gracias, ¿Algún Manuel. mensaje final? Vamos a continuar este ejercicio. Yo propongo dos cosas. Que estemos muy al pendiente de las conferencias de prensa que da el gobierno federal para que las analicemos e inmediatamente nosotros demos la nuestra en respuesta a lo que ellos vayan diciendo de este tema. Porque la ausencia también de nuestro punto de vista o de nuestra contraparte va alimentando las confusiones y luego le va dando pretextos a estos que andan haciendo politiquería, en eso estamos de acuerdo, para pegarnos, para golpearnos a nosotros. Vamos haciendo ese ejercicio de contraste, ¿sí te parece? Muy bien, señor. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Los esperamos y mantenemos la comunicación con ustedes. Muchas gracias.